Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de la Comisaria de Comercio, la Comisaria de la Competencia en esta comisión, ¿no? Y, en segundo lugar, quiero presentarme. Soy portavoz de Amaiur, que es el grupo político con mayor representación del País Vasco, de Euskal Herria, en estas cámaras, ¿no? Quiero expresarle también tres preocupaciones que tenemos como grupo, ¿no? En primer lugar, usted se ha referido a la unión financiera, a la unión energética. Son dos elementos importantes dentro de la Unión Europea, pero que conllevan un peligro que creo que tiene que ser muy vigilado desde el área de la competencia, que es la creación de oligopolios. Por ejemplo, en el Estado español, la reestructuración que se ha hecho del sector bancario con la desaparición de las cajas de ahorro, ¿no?, que eran entidades de control social, pues está llevando a un oligopolio financiero que puede ir en detrimento real de los ciudadanos, ¿no?, de la igualdad de acceso a los ciudadanos al crédito y a los servicios bancarios, ¿no? Y lo mismo también puede pasar en el ámbito energético. Es decir, vemos también que hay grandes compañías que al final están controlando en un oligopolio energético de forma importante. Y, de hecho, los precios en el Estado español pues están muy por encima de la media de la Unión Europea, ¿no? Y eso afecta pues a sectores industriales, por ejemplo, como el sector industrial vasco, que es importante y que es alto consumidor de energía, pues la afecta de forma muy directa en la falta o la dificultad de competitividad con el resto de sus colegas, empresas de la Unión Europea, ¿no? En segundo lugar, querría señalar también otro peligro que se produce en el ámbito de la competitividad, que es el peligro que existe del fomento de las grandes empresas transnacionales, que va en detrimento de las pymes y de la economía de proximidad, ¿no? Nosotros consideramos que para la cohesión social de la Unión Europea es muy importante favorecer, impulsar y ayudar a la economía de proximidad, ¿no? Esas pequeñas y medianas empresas que están muy pegadas al terreno, que están muy pegadas en los ámbitos regionales de la Unión Europea y que son las que están generando empleo, las que están generando riqueza y las que generan también cohesión social, ¿no? Y pensamos que uno de los peligros que hay muchas veces cuando se habla del mercado único es que se habla de un mercado muy transnacional que fomenta a las grandes empresas y que puede ir en detrimento de la competitividad para esas pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que son realmente competitivas y que aportan mucho a la Unión Europea, ¿no? También hay otra preocupación sobre el tema del mercado único, y eso se refiere más al ámbito del Estado español, con lo cual no es quizá de su competencia, pero sí para tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces también cuando se desarrolla la legislación en los Estados miembros, y en el caso del Estado español es significativo, se habla del mercado único y si lo que hace es limitarse el mercado único de la Unión Europea al ámbito del Estado, recortando la posibilidad de actuación de los órganos de gobierno pues, que están por debajo, por ejemplo, los gobiernos del ámbito vasco, que tienen amplias competencias, ¿no?, y se está yendo en contra del principio de subsidiariedad, ¿no? Y hay que recordar que el mercado único no es el mercado del Estado español, es el mercado de la Unión Europea, ¿no? Y que, por lo tanto, a la hora de desarrollar y impulsar ese mercado único hay que aplicar también el principio de subsidiariedad, que es un elemento importante, ¿no? Y, por lo tanto, dar ese margen de actuación a esos ámbitos de actuación regionales, ¿no? Otro de los elementos también que usted ha señalado y que también es de nuestra preocupación es el ámbito fiscal, ¿no? Como creo que usted sabrá, en el Estado español hay 5 sistemas fiscales de carácter estatal diferentes, ¿no? El ámbito general del Estado español y las haciendas forales, que se refieren a los territorios forales, que son los territorios que componen el País Vasco, Euskal Herria, ¿no? Creo que aquí hay un elemento fundamental también a la hora de actuar y a la hora de impulsar pues ese mercado único, ¿no?, y evitar también el que haya pues situaciones discriminatorias, ¿no? Y creo que un elemento fundamental es, por ejemplo, la vigilancia de la presión fiscal y el combate contra el fraude fiscal, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento, por ejemplo, de competitividad importante, que es un elemento a vigilar, ¿no? Es decir, en el caso de las haciendas vascas, el fraude fiscal es mucho menor que en el Estado español, la presión fiscal efectiva es mucho mayor, están los niveles por encima de la media europea, y sin embargo en el resto del Estado no, pero eso se puede producir también en otros Estados, ¿no? Y creo que ese es un elemento también importante
de competitividad, ¿no? Y finalmente, con esto acabo, señor presidente, creo también que es mi obligación darle también otra reflexión de un ámbito más general, ¿no? Creo que la Comisión Europea tiene que ir planteándose la necesidad de abordar la ampliación interna de la Unión Europea. Es decir, hay zonas de la Unión Europea, como puede ser Escocia, Flandes, Cataluña, el País Vasco, Euskal Herria, que somos europeos, que queremos seguir siendo europeos, pero que queremos estar en Europa de otra forma. Creo que esa es una tarea que se tiene que abrir a la reflexión en el ámbito de la Unión Europea. Muchas gracias.